Ya hoy por la mañana. Estuvimos dando un resumen de nuestra parashá, de todos los comentarios que tenemos para nuestra parashá. Y bueno, pues hemos hablado ya de que Jacob envía emisarios, ángeles delante de Isaac. Hablamos un poquito de el efecto, eh, el poder que tiene, bueno, no el poder, la autoridad que tiene un, un representante de Hashem, inclusive para mandar a los malajim, ¿sí? Dimos ejemplos de cómo nuestro santo maestro, cuando él realizaba algún milagro, un prodigio. ¿Se acuerdan de ese milagro? Cuando él convierte el agua en vino, ¿se acuerdan de ese? Bueno, eso fue por intermedio de un malaj. Obviamente es el poder de Dios, pero es el malaj el que estaba causando eso en el poder de Hashem y en la autoridad de Mashiach. ¿Se acuerdan cuando llega Yeshua y sana a la suegra de su discípulo Kefa, Pedro? Bueno, lo mismo. Cuando llega un hombre importante, un centurión, delante de nuestro santo maestro y le pide que sane a su siervo porque está muy enfermo, y le dice: yo no soy digno de que entres a mi casa porque yo soy un idólatra, no entres a mi casa, solamente di las palabras y serás sano, porque así como tú, yo soy un hombre que conoce, sabe de temas de autoridad, y le digo a mi siervo: ve acá y va allá, etcétera. Bueno, todo eso está basado bajo ese principio de que las cosas sobrenaturales Hashem las hace suceder en su poder, pero por el uso de los malajim, de los ángeles, que son el medio por el cual se ordenan las cosas y se ministra. Por eso dicen nuestros libros ministradores nuestros. Kefa, Jacob envía a los ángeles, a los emisarios delante de Isaac para darle un regalo. Hemos hablado un poquito acerca de Jacob, cómo se presenta delante de Isaac y le da algunos presentes, arma toda una estrategia por si los regalos no funcionan, haya dos campamentos, y si el malvado Esaf quiere matarlo, pues aunque lo quiera matar, un campamento escape y no sea destruido todo su campamento, toda la familia de Jacob. Vimos un poquito acerca de el terrible evento de la violación de Dina, que está registrada en la Torá, y también vimos el evento de la terrible muerte de la amada esposa de Jacob, Rachel, que muere antes de llegar a su destino, cuando ella da a luz a su hijo Benjamín. ¿De acuerdo? Eso es un poquito de lo que hemos visto. Vamos entonces a ver nuestros comentarios para esta tarde. Les invito a que me acompañen a buscar, si tienen su copia de Humash, de la Torá, el capítulo 32, verso 4 y 5, y vamos a ver. Envió Jacob emisarios delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y ordenó a ellos, ¿a quién? A los emisarios, ordenó a ellos diciendo: así dirán a mi señor. ¿Cómo está diciendo Jacob?
así dirán a mi Señor. ¿Quién es su Señor? Según el texto, Esaf. Así le dirán a mi Señor Esaf. Así le dirán a mi Señor. En términos en formas reales, eh, aquí quien tenía mayor autoridad era Jacob, quien había ya recibido la bendición de la primogenitura era Jacob, quien le correspondería administrar haciendo los sacrificios a nombre de la familia era Jacob, quien tenía esa unión con el Eterno por medio del estudio de la Torá era Jacob, quien había recibido milagros extraordinarios del poder del Eterno era Jacob. Jacob era superior que Esaf, aunque era el menor, era superior. Esas cosas pasan a veces por alguna razón, la ley natural se rompe y como en el caso de Jacob, que era el menor, es el mayor el que sirve al menor. Entonces, si Jacob sabía esto, si tenía el respaldo de Hashem, ¿por qué razón Jacob le manda a decir por medio de sus emisarios, avísenle a Esaf, mi señor Esaf, que voy a reunirme con él? ¿Por qué razón Jacob le dice mi señor? Así dirán a mi señor. Cuando nos encontramos con esa expresión, debemos de entender que Jacob pues estaba muy entendido de que estaba en peligro de muerte, él y su familia. Segundo, aprendemos de Jacob uno de los principios fundamentales de cualquier siervo de Hashem, de cualquier autoridad, de cualquier representante del Eterno, de cualquiera de nosotros, y ese principio fundamental es el de la humildad. Le dice a su hermano Esaf, mi señor, aunque él Jacob es mayor que él. De esto aprendemos mucho. El respaldo que el Eterno nos da no está basado en lo que nosotros creamos de nosotros mismos. El respaldo que Hashem nos da está basado en que Él encuentra en ti y en mí los rasgos de un verdadero siervo. Y los rasgos de un verdadero siervo incluyen la humildad. Si tú quieres tener respaldo de parte de Hashem en las decisiones que tú tomas, en los círculos diversos de tu vida, en el trabajo, en la casa, en donde sea, uno de los fundamentos importantes es que siempre haya humildad. Aun cuando tú seas el jefe, aun cuando tú seas el papá, aun cuando tú seas el que tiene la autoridad entre el esposo y la esposa, siempre la humildad tiene que estar presente. Porque justamente eso es lo que trae el respaldo de Hashem. De Jacob aprendemos esto y se expresa así: así dirán a mi señor Esaf. Él no llegó, yo soy el de la bendición, Esaf, así que arrímate, tú no me vas a poder hacer nada porque Dios ya me bendijo. Fíjense en esas expresiones. Me sonó a declaración cristiana de yo arrebato el poder de Dios, alguna cosa así. La idea de todo eso es lo contrario, ¿no? Basado en que se tiene cierto respaldo, no hay humildad. No, Jacob nos enseña lo contrario. Hashem nos respalda, sí, pero aún con todo eso debemos de tener temor reverente porque el Eterno inclusive puede juzgar que no nos vaya tan bien en esa situación. ¿Está conmigo? Entonces, fundamento muy grande de la vida espiritual de cada uno de nosotros, la humildad. Y la humildad al hablar, la humildad al interactuar con cualquier persona. Bueno, dice nuestra Sagrada Torah en el verso 10, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Yitzhak, el Eterno que me dijo, vuelve a tu tierra y al lugar donde naciste, que te bendeciré. Cuando utiliza esta frase Jacob,
Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Yitzhak. Esa expresión no es solamente un recordatorio de que Hashem era el Dios de su abuelo y su padre, sino que es una expresión que tiene que ver con dos cosas. La primera es que Bet Abija, honrar al padre, y la segunda es el principio de que Hashem escucha nuestras oraciones también en el mérito de alguien mayor que nosotros. Y es algo muy interesante. Número uno, dijimos, honra a sus padres, trayéndolos a la memoria y que le diga en la oración, Hashem, recuerdas a mi padre Abraham, Isaac, Jacob, yo soy su hijo y yo estoy delante de ti para pedirte algo. Vengo a pedirte un favor, no por mis méritos, no por mi justicia, sino por el mérito de mis padres. Ese término acerca de los patriarcas se conoce como Sehudabot. Sehudabot es el mérito de los padres. Y cuando se habla del mérito de los padres, se habla de las justicias de Abraham, Isaac, Jacob y las matriarcas, que fueron la puerta para que se cumplieran las promesas de Israel al respecto de ser el pueblo escogido de Hashem. O sea, en otras palabras, ellos pusieron la base para que Israel fuera lo que es hoy y aún lo que será. Cuando un judío recuerda los méritos de los padres, pasan dos cosas. Honra a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y dos, reconoce que para poder presentarte ante el Creador, no te puedes presentar con tus méritos propios, sino siempre procura presentar los méritos de alguien mayor que tú para la tefila. Hoy en día tenemos al alcance los méritos más grandiosos y extraordinarios que podamos tener, que son los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, inclusive superiores a Abraham, Isaac, Jacob, inclusive que Moshe. Y por eso es que en nuestra oración, en nuestra tefila, cuando nosotros vamos a hacer tefila, acostumbramos decir Sehud o Bishud Yeshua HaMashiach. Por los méritos de Yeshua Mashiach es que yo elevo mis oraciones. Porque es la carta de presentación para que tu tefila no tenga estorbos, tu oración no tenga estorbos y llegue al Kiseh Hakabot, al trono de gloria. Y es por eso que se utiliza ese término. No crean que es nada más porque suena bonito, por los méritos de Yeshua, o como se utiliza comúnmente, en el nombre de Yeshua. Entonces, es lo mismo, es la misma cosa, pero se pueden utilizar de forma indistinta. Por lo tanto, ustedes de vez en cuando van a escuchar el término Sehudabot, el mérito de los padres, y también usamos todos los días en nuestras oraciones el término por los méritos de Yeshua Mashiach. Y es que, como dijimos, uno no puede confiar en sus propios justicias, en sus propios méritos para presentarse delante del Eterno, sino que es lo más conveniente tomar los méritos de uno mayor a nosotros para acercarnos delante del Eterno. Y no hay nadie mayor que Yeshua. En el judaísmo tradicional, especialmente en el caso de por ejemplo, las escuelas más importantes del judaísmo, por ejemplo, Lubavitch, los Lubavitch en el judaísmo se acercan al Eterno por los méritos de Lubavitch, el Rebbe Lubavitch, Snilson. Y en el caso de nuestros hermanos de Breslev, se acercan a la presencia de Hashem por los méritos de Nachman, de Breslov. Y está bien para ellos, pero nosotros que tenemos al Mashiach reconocido, identificado, nos acercamos al Padre por los méritos de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Algún día todos ellos se acercarán al Padre por los méritos de Yeshua HaMashiach. Hoy nosotros tenemos ese privilegio. Y cuando tú te acercas al Padre por los méritos de Yeshua HaMashiach, puedes estar seguro que tus oraciones suben completamente al, esto salió volando, sin escalas con el Eterno. ¿Está conmigo?
En otras palabras, Hashem te escucha. Puedes tener esa confianza. Bueno, dice el verso 10, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Eterno que me dijo, vuelve a tu tierra y al lugar donde tú naciste, que te beneficiaré. Me siento inferior ante todos los favores y toda la verdad que has hecho con tu siervo, porque solo con mi báculo he pasado este jardín y ahora tengo 2 campamentos. Sálvame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esab. Ahí se utiliza Hatzileni, sálvame. Hatzileni na miyat, aji miyat eisaf. Se utilizan 2 veces las palabras miyat. Yat es la palabra de mano, diestra, yat. De ahí viene Binyamin, yat, mano, diestra. De cuando tú encuentras la palabra mano, se hace referencia a la fuerza, al poder, a la autoridad. Usualmente cuando se dice yat, se hace referencia a la mano derecha, a la izquierda, a la derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque la mano derecha es la que tiene mayor fuerza, mayor capacidad, es más hábil, etc. Cuando se dice Hatzileni na miyad aji miyad eisaf, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, cuando repite esas palabras, la mano de, está hablando, sálvame del poder espiritual negativo que viene consigo o trae consigo Esaf, pero también sálvame de la fuerza en el mundo físico, de su fuerza. Recuerden que venían con una fuerza militar de 400 hombres que venían a matar a Jacob. Sálvame de esa fuerza militar que está en el mundo físico. Por eso es que se utilizan los 2 términos o las 2 palabras parece aparentemente repetidas. Recuerden esto, cuando usted se encuentre con palabras que se repiten en una misma oración en la Torah, no es un error, no es una casualidad, tiene un porqué. Cuando usted se encuentre con una palabra en plural dentro de una oración en singular, donde no hay congruencia, no hay sintaxis, no hay lógica de cómo puede haber una palabra en plural en una oración en singular, esa oración en plural en el hebreo significa algo importante a lo cual hay que tener cuidado. Así te vas a encontrar muchas cosas en la Torah. Y bueno, dice, Atzileni miyat ahi miyat eisaf. Sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf. Sálvame del poder espiritual que él tiene. ¿Tenía cierto poder espiritual negativo? Sí. Tenía una fuerza muy tremenda al respecto de Ainara, de la envidia, de todo esto, sí, efectivamente. Pero también tenía un poder militar destructivo muy grande. Y Hashem, Jacob le pide al Eterno que lo guarde de ambas cosas de parte de su hermano. Por lo tanto, Jacob sabía que iba a cumplir sus propósitos, pero con todo eso no confiaba en sus propios méritos, sino confiaba en que Hashem le podría librar del mal. Así pues, cada uno de nosotros, en cada empresa que tengamos, no confiemos en nuestras propias manos, en nuestros propios méritos, nuestras propias acciones, sino solamente en la bondad del Eterno. Sigamos pues. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver el caso de capítulo 34, verso 25. Capítulo 34, verso 25 nos dice lo siguiente. Ya pasó el encuentro, ya no lo voy a citar porque lo vimos en la mañana. El encuentro de Jacob con su hermano Esab, ya se resolvió todo el asunto. Y vamos al capítulo 34, 25, dice así. Ocurrió en el tercer día, cuando estaban doloridos, que tomaron 2 hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, cada uno su espada, y entraron a la ciudad que estaba confiada, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Shechem, su hijo, mataron a filo de espada,
y tomaron a Dina de la casa de Shechem y salieron. Los hijos de Jacob vinieron a tomar despojo de los cadáveres y saquearon la ciudad que había deshonrado a su hermana y a sus ovejas, sus vacunos, sus asnos y lo que había en la ciudad, a lo que había en el campo tomaron, a toda su riqueza, todos sus niños y a todas sus mujeres llevaron cautivos y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Shimón y Leví: me han turbado haciéndome abominable para los habitantes de la tierra, Kenaní y Perisí, pero yo tengo poca gente y si se reúnen contra mí y me atacan, seré exterminado yo en mi casa. Y le respondieron: ¿acaso como una ramera se tratará a nuestra hermana? Bueno, recordemos lo que había sucedido, hagamos un poquito de memoria. Se habían movido Jacob y toda su familia hasta la tierra de Shechem, y ahí resulta que salió a pasear Dina, una de las hijas la hija única de Jacob, y resulta que por ahí alguien se la secuestra, abusa de ella, se enteran sus hermanos, van a rescatarla, no los dejan entrar, hay una pelea, una revuelta, se, se pone la cosa complicada porque los hijos de Jacob quieren que haya de alguna manera cierta venganza por la deshonra que le acaban de hacer a su hermana Dina, y llega un momento en el cual el hombre que había tomado a Dina de una forma inadecuada, incorrecta, termina diciendo a Dina: oye, bueno, pues sabes qué, siempre sí me gustas, ¿por qué no nos casamos mejor y hacemos familia y todo? Ya lo hacemos bien, ¿no? No hay problema. Y resulta que los moradores de esa ciudad, recuerden esto, es importante, en los días bíblicos te vas a encontrar muchas ciudades que son ciudades-estados. ¿Qué quiere decir ciudades-estados? Que son ciudades usualmente amuralladas, que eran una ciudad, pero al mismo tiempo eran un país, con un rey y con un gobierno. ¿Sí? Eso eran ciudades-estado. Había mucho de eso en aquellos días, no es como cuando se van haciendo los imperios y ya había muchas ciudades dentro de un imperio. No, en aquellos días había ciudades-estado. O sea, a las ciudades que llegaban era una ciudad, tenía su rey, tenía su gobierno, pero un gobierno chiquito de esa ciudad, eso era. Entonces, eh, cuando sucede este asunto, eh, las, eh, los hijos de Israel pues empiezan a planear de qué manera van a vengar la deshonra de su hermana Dina. Y lo único que ellos saben en este momento es que tienen que vengar esa deshonra. No saben cómo, no saben cuándo, pero tienen que vengar. Entonces llegan este hombre Shechem junto con su padre, junto con todos los ministros, y dicen: ¿saben qué? Queremos hacer la paz con ustedes, queremos, queremos formar un solo pueblo con ustedes, queremos que ustedes tomen hijas nuestras, y en el caso de Dina queremos que se quede con nosotros como nuestra hija. ¿Qué hacemos? Casémonos entre nosotros. Y entonces los hijos de Jacob les dicen a los moradores de aquel pueblo: esto para nosotros es una abominación, porque nunca se unirá nadie con nosotros que no esté circuncidado. Y entonces aprovechan el asunto de la circuncisión, el Brit Milá, para tener ventaja sobre los moradores de Shechem y poder ejecutar una venganza. Jacob no sabía nada. Lo único que sabía es que los moradores de aquella ciudad querían hacer la paz y que habían aceptado la circuncisión. A tal grado habían aceptado la circuncisión que el rey de aquella ciudad había mandado que todos los niños pequeños se circuncidaran. Desde el más pequeño hasta el más grande se circuncidaran. Hubo mujeres que escondieron a sus hijos porque no querían que los circuncidaran. Entonces el rey amenazó: si ustedes no traen a circuncidar a sus hijos, vamos a tener que matarlos. Hasta ese nivel llegó. De cuando se circuncidan, porque se circuncidaron todos los varones el mismo día,
Pasó el primer día, pasó el segundo día y llegó el día más terrible de la circuncisión, que es el tercero. El día que mayor dolor hay, que el hombre no se puede mover a ningún lado por la cantidad de dolor que hay por razón de la circuncisión. Es una cosa complicada. Resulta que Shimón y Leví aprovechan esto, toman las espadas y debido a que están en una situación de indefensión los moradores de aquella ciudad, toman la espada y terminan con todos los varones de aquella ciudad y se llevan cautivos a todos. Jacob, fíjense lo que le preocupaba. Si leemos con cuidado, es muy interesante lo que les dice. Vamos a ver lo que dice. ¿Dónde fue que era? Aquí en el verso 30 del capítulo 34. Dice, entonces dijo Jacob a Shimón y Leví, me han turbado, haciéndome abominable para los habitantes de la tierra, el Kenanil, el Perizí, pero yo tengo poca gente, y si se reúnen contra mí y me atacan, seré exterminado yo en mi casa. Lo que le estaba preocupando a Jacob, muy sorprendentemente, no era otra cosa, sino que los pueblos alrededor se enterasen de lo que había sucedido con los hijos de Jacob, se organizaran y vinieran a hacerle la guerra a Jacob y a su familia. Eso era lo que le preocupaba. Pero no le preocupaba el hecho de que habían realizado este acto, Shimón y Leví con la espada, y habían traído cautivos. Lo que debe de preguntarnos o surgir a la mente es por qué razón eso no fue lo que le preocupó en ese momento. ¿Por qué no dijo, ustedes han hecho un delito, han derramado sangre inocente? ¿Por qué no dijo, no debieron haber hecho eso, eso va a traer mucha... ¿Por qué no les dijo eso? La razón es que muy probablemente en ese pueblo se acostumbraba precisamente a hacer ese tipo de ultrajes. Y la inmoralidad sexual en esos términos, su castigo, según las leyes de Noaj, su castigo, ¿cuál creen que es? La pena de muerte. La pena de muerte. Entonces, Jacob conocía estas leyes, sabía que la pena por haberle hecho eso a su hija era caret, era la muerte. O sea, cuando llegan sus hijos y le informan todo esto que ha sucedido, él se preocupa en realidad más por un asunto político. Espero que los demás pueblos y ciudades no vengan alrededor de nosotros y nos ataquen, porque hayan escuchado a nosotros. Ahora, es muy interesante lo que dice la Torá. Dijo el Eterno a Jacob, verso 35, levántate, sube a Bet-El y mora allí y haz allí un altar a Dios que se mostró a ti cuando huías de Esab, tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todo el que estaba con él, quiten los ídolos extraños que hay dentro de ustedes, purifíquense y también vuestras ropas, y nos levantaremos, subiremos a Bet-El y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi sufrimiento y estuvo conmigo en el camino por el cual anduve. Y entregaron a Jacob todos los ídolos extraños que había en sus manos y los aretes que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un terebinto que estaba junto a Shechem. Y partieron de allá y sobrevino un terror emanando de Dios sobre las ciudades que estaban alrededor y no persiguieron tras los hijos de Jacob. Fíjense, hay una relación entre tres cosas. Número uno, el acto que se dio con esta mortandad, esta matanza que se hizo por parte de Shimón y Leví. Número dos, la gente a la cual está diciendo Jacob, dejen sus ídolos o entréguenlos. Y número tres, el hecho de que el texto en el verso 5 dice que las ciudades que estaban alrededor no persiguieron tras los hijos de Israel porque tuvieron temor. Temor. Eran ciudades, probablemente tenían ejércitos, pero tuvieron temor de Jacob y su campamento. ¿Por qué tuvieron temor?
¿Qué relación tiene esto con que Jacob les haya pedido a esas personas que entregaran sus ídolos? ¿Y quiénes eran esas personas? ¿Acaso venían en el campamento de Jacob desde el principio? La respuesta es como sigue. Si ustedes leen con cuidado, dice que Jacob, o más bien el campamento de Jacob, recibió a cautivos de la ciudad de Shechem, que venían niños, que venían de mujeres, y se incorporaron este grupo de personas a el campamento. Muy probablemente a ellos fue a quienes les dijo, dejen sus ídolos, dejen sus ídolos extraños que hay dentro de ustedes, purifíquense y cambien vuestras ropas. Y nos levantaremos y subiremos y haremos un altar a Dios que me respondió en el día de sufrimiento. Ahora, ¿qué relevante tiene esto? Lo relevante es lo siguiente. En el momento que se incorpora en el campamento, todo lo que trae una persona que se incorporaba al campamento podría traer verajá o kelalá, bendición o maldición. La bendición influye a todo el campamento, así como también la maldición influye a todo el campamento. Cuando Jacob les pide que dejen toda su idolatría, esto no fue simplemente porque es bueno que se vuelvan al Dios de Abraham y Jacob, sino porque en el momento en el que hubiese idolatría en su campamento, estaban inmediatamente a merced de las fuerzas negativas espirituales que se harían efectivas en el mundo físico material por medio de enemigos que los atacarían y muy probablemente los vencerían. Cuando les pide que dejen la idolatría, automáticamente se cierra la puerta para esas fuerzas negativas espirituales y por ende, dice el texto, partieron allá y sobrevino un temor emanado de Dios sobre las ciudades que estaban alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque purificaron el campamento. Porque erradicaron toda cosa de idolatría. De esto aprendemos varias cosas. La idolatría trae muerte. En todas las formas que pueda haber. Muerte económica, enfermedad, muerte física y obviamente separación de Hashem. Abandonar la idolatría y volverse al Dios de Abraham y Jacob trae vida. Y sirve realmente, eso es lo que sirve realmente como una protección a las fuerzas negativas espirituales que existen. Entonces, miramos estos eventos y nos damos cuenta que esto hoy en día también es operativo. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad y tú permites que en esa propiedad haya Avodah Zará, a idolatría, tú estás permitiendo que se abra la puerta a fuerzas negativas espirituales que en el futuro cercano van a hacer una afectación en el mundo físico. ¿Cómo se da? Pérdidas económicas, Haz Shalom, enfermedades, Haz Shalom, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú cierras la posibilidad a tener idolatría dentro de tu área de influencia y autoridad, entonces eso pone un cerco de protección también a los bienes que Hashem te ha dado. Digamos que por alguna razón viene a vivir contigo la tía Juanita, o como sea, el nombre que tengas de la tía que quieras. Y viene a vivir contigo por unos meses. Y tú pues la quieres ayudar, por la razón que tú quieras. Pero resulta que junto con la tía viene la Virgen fulana y la sultana y no sé qué más. Y ahí te la trae y te va diciendo, a ver, sobrina o sobrino, veme buscando una mesa para poner a la Virgen. No, pues es que es la tía, ¿cómo le voy a decir que no? A ver, búscale una mesa a la tía para que ponga su estatuilla coleccionable.
Eso es abrirle la puerta a disminución. Uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones porque inmediatamente generan disminuciones y más aún en aquellos que saben perfectamente que no debemos de participar en idolatría. Ahora, si no es tu casa, si tú no eres la dueña o el dueño de esa casa y hay idolatría, tú solamente puedes eh, limitar la idolatría en tus áreas de influencia y de autoridad. En otras palabras, si la casa es de tu abuelita y la idolatría es de tu abuelita, no es tu responsabilidad. ¿Sí? Pero si es tu casa, entonces sí, la idolatría se tiene que ir. ¿Está conmigo? ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos un poquito de esto, ¿no? De que hay que, no, tú no puedes sacar la idolatría de los demás. ¿Se acuerdan? Ok. Bueno, aprovechando el asunto, vamos a tocar dos, tres puntitos acerca de la idolatría. Abodázara, idolatría, hay muchas maneras de idolatría, de abodázara. Cuando escuchen abodázara, abodá quiere decir servicio extraño, servicio extraño. En, en esencia, el judaísmo solamente se reconoce un servicio al Dios Altísimo, adoración al Dios Altísimo. Pero cuando hay idolatría, es cualquier servicio a cualquier otra cosa que no sea Hashem. Y por eso se le llama servicio extraño, abodá zara. Es la forma en la cual se dice en hebreo idolatría. ¿Sí? Otra forma de idolatría es, por ejemplo, la de, la de tener imágenes de personas de cuerpo completo extendiendo sus manos hacia ti. No hay problema en tener fotografías, no hay problemas en tener cuadros que eh, reflejen la forma humana, pero el problema es que haya una imagen de un hombre que extienda las manos así, porque regularmente eso representa a una forma de a un personaje que te está proveyendo y eso es abodázara, eso es idolatría. ¿Sí? ¿Están conmigo? Por ejemplo, si tú tienes por ahí un cuadrito de un león, de un gato, te gustan las hormigas, no sé, lo que sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que un paisaje, no hay ningún problema. Que tienes la foto de tu mamá, no hay ningún problema. Que la foto del cótel, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Eso se puede tener. Que tiene que ver con el arte. ¿Sí? La, una planta de Nochebuena, ¿es correcto? Bueno, es una buena pregunta. La planta, la flor o la planta de Nochebuena fue creada por quién? Por el Eterno, ¿no? Ahora, que por la temporada la ocupen para adornar sus festividades dicembrinas es una cosa, pero no hay ningún problema en que se tenga en casa. Ahora, sí creo que hay que hacer una diferencia en la manera en la que adornan las casas de Navidad, que ponen nochebuenas en la puerta y esto, pero más bien las hacen de papel y todas esas cosas, porque eso ya es más tendencia a verse la temporada navideña, al hecho de que tú por alguna razón decides, es que la planta me gusta y quiero tenerla en el jardín. Es una cosa distinta, ¿sí? Ahí es donde se puede tener y donde no se debe de tener. Las prácticas y el cumplimiento de los mandamientos, por eso es que es eh, importante que revisemos cada caso de acuerdo a la condición en la cual nos encontramos en el momento histórico y en la cultura en la que estamos. Porque a lo mejor aquí en México es una cosa, pero en otro país es otra cosa. ¿Sí? Y ahí es importante revisar. Otra forma de idolatría, por ejemplo, es la... ¿La qué? Ah, no importa, la puede comprar ahora, no hay problema. Pero la puede tener ahí en un lugar en su jardín.
Eh, Idolatría es, por ejemplo, que usted eh, no haga oraciones, no ore al Eterno. Si usted pasan meses y no ni bendice, ni agradece, ni le pide al Eterno, eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque usted está mandando el mensaje que no necesita de Hashem. ¿Sí? Cuando nosotros oramos al Eterno, estamos mandando el mensaje de que dependemos del Eterno. ¿Sí? Entonces, por eso es que todos debemos orar. Las mujeres y los varones deben de hacer tefilá, pero siempre haciéndolo de manera cotidiana. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace la diferencia entre las luces de Hanukkah y las luces de Navidad y Año Nuevo? Aquí va a ser el objetivo de cómo las uses. Por ejemplo, ahorita vamos a mostrar en la cámara la muralista Nehama, nos dibujó un mural de una janoquilla y sobre ella el escultor, este, ¿cómo se llama? Recuérdame su nombre, se me fue mi... Sí, usted. Bueno, bueno, tres escultores de la comunidad labraron en luces una janoquilla. Aquí el asunto es, podemos utilizar luces para adornar. De hecho, por eso es parte de la fiesta, la luz, la fiesta de las luces. Es bueno tener. Obviamente en la antigüedad eran luces del fuego, ¿sí? De velas, pero la esencia es en las luces. Aquí es simplemente la diferencia en cómo adornamos. Aquí por ejemplo, a ver si se nota aquí en la cámara, aquí hay unos dreidel que pusimos aquí atrás mío, muy, en la puerta tenemos unos dreidel allá. El dreidel es la pirinola que se utiliza a jugar tanto en Hanukkah como en Purim para hacer algunos juegos con los niños. Y son adornos que se ponen junto con las luces. Ahora, si usted quiere poner en lugar de luces eléctricas, luces de velas, hágalo, pero con mucho cuidado, porque el fuego es peligroso, hay que tener mucho cuidado cómo se pone. ¿Sí? ¿Va a decir algo? Estados Unidos es una cosa ahí muy rara, porque es la mezcla de muchas, del judaísmo, del cristianismo. Eh, hay, bueno, hay muchas cosas que nos encontramos ahí, eh, pero debido a esa influencia convergen Hanukkah y Navidad, ¿sí? Obviamente por la temporada también. Para nosotros es muy importante que se defina muy bien una cosa de la otra, ¿sí? Porque en el momento en el que entra aquí un Santa Claus, eso es abodázara, eso es idolatría, ¿sí? O un arbolito de Navidad, ¿no? Eso es abodázara, eso no puede estar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo están aprendiendo porque saben ahora las leyes de idolatría, pero hay muchas, inclusive familias judías en Estados Unidos que convergen dentro de la cultura y se empieza a desdibujar esa línea. Y entonces se empieza a hacer, pues como tú eres mi amigo, tú eres cristiano, yo soy judío, bueno, pues juntémonos. ¿Y tú qué celebras? No, pues yo esto, yo lo otro. Bueno, pues de un lado hacemos lo tuyo, del otro lado hacemos lo otro y termina siendo una mezcla. ¿Sí? Eso está pasando. Ahora que visiten Israel, los que visitan Israel van a ver la ciudad, sobre todo en Jerusalén, con muchas Hanukkías y muchas luces, eso lo van a ver. ¿Sí? Entonces es muy normal adornar las casas con luces en Hanukkah. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Fotos de familiares cercanos que hayan fallecido está mal? No, al contrario, hay que tenerlos como un recordatorio. De hecho, nuestra costumbre es la siguiente, pongan cuidado. En Yom Kippur, acuérdense, en Yom Kippur
acostumbramos tener fotos de nuestros seres queridos que han fallecido, las ponemos en la mesa en un lugar bien visible y se compran unas velitas especiales que duran 24 horas, 24 o 48 horas, no me acuerdo, duran bastante. Y esas lucecitas son las luces del recuerdo, Giscor. Y se pone la foto y se pone la vela. No son veladoras y no son santos. Claro. Se pone la vela, se pone la foto y se enciende la vela como un recordatorio de la luz de la persona, de la vida de la persona. Como un recordatorio. Con esto no vas a sacar su alma del purgatorio, con esto no vas a hacer que comprar el camino al cielo, no, no, no. Simplemente es un recordatorio de tu ser querido y que esa luz recuerda la luz que fue en vida. ¿Sí? Eso se hace en Yom Kippur y se hace en el día del aniversario luctuoso de la persona. ¿Sí? Y más si son padre o madre, más eso se debe hacer. ¿Sí? Uh-huh. Es una buena pregunta. Lo que sí es que, sí, dice la hermana que ella soñó a su papá, pero en lugar de soñarlo con la edad que tenía, lo soñó como un bebé, pero sabía que era su papá y que eso le causó mucha, sí, inquietud, ¿no? Muchas veces son añoranzas de nuestros seres queridos. Cuando un ser querido ha fallecido, se nos ha adelantado. Eh, es muy importante, sobre todo en el caso de los padres, que sigamos honrándolos. Y por medio del Día del Recuerdo, apartemos ese tiempo para recordarlos, inspirarnos en aquellas cosas buenas que nos dejaron y agradecerle al Eterno por todo ello. Inclusive, como no sabemos quién entrará al mundo por venir, pues Hashem es el único que tiene la última palabra. Aún podemos rogarle al Eterno que tenga piedad de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron. Se puede hacer eso. Al final del día, Él es el único que sabe quién entra y quién no entra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, se puede hacer. Me está preguntando aquí el hermano que si hemos perdido a un ser querido, a nuestros padres, etcétera, y que no conocieron de la Torah y no conocieron de Mashiach, no conocieron de eso, ¿se le puede pedir al Eterno que Él tenga piedad de ellos? Sí se puede, se puede. Yo no te puedo decir que hagas tal o cual mitzvah para que ellos salgan de donde están o sean llevados al Gan Edén, pero lo que sí es importante es que Hashem es el que va a juzgar a todos de forma distinta y nos va a sorprender. ¿Sí? El Eterno juzga con justicia. Al ignorante lo juzga basado en la ignorancia y al que conoce lo juzga de acuerdo a su conocimiento. Nos juzga así porque Él sabe que si tú no supiste, si tú no te enteraste, si no tuviste la información,
es injusto que tú seas juzgado de la misma manera aquel que sabía, aquel que tuvo toda la información, aquel que tuvo toda la revelación. ¿Sí? Basado en esto, no ponemos la vela para que ellos entren al mundo por venir. Ponemos una vela como recordatorio de ellos, nada más, recordatorio. Pero pedimos que Hashem tenga piedad de nuestros ancestros porque no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que tú estás escuchando. Y que inclusive si hubiesen tenido la oportunidad, tal vez se hubiesen vuelto al Eterno. Si nos volvemos 2, 3 generaciones atrás, ni en sueños estarían escuchando lo que nosotros estamos escuchando. No porque no estuviera, no existiera, sino porque no había las condiciones para que eso sucediera. Si miramos dentro de, nada más ejemplo de México, la influencia y el poder que tuvo y ha tenido la Iglesia Católica para someter y aniquilar toda forma de religión distinta al catolicismo por muchos años, impedía que la gente tuviera acceso a otra cosa. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares en Latinoamérica y nos hemos encontrado con varias cosas interesantes. Vamos a los pueblitos y hay, por ejemplo, iglesias pentecostales y te cuentan las historias de cómo llegó una iglesia pentecostal a ese pueblito y el pastor, para que pudiese literalmente nacer esa iglesia, fue linchado por el sacerdote y todo el pueblo. Y de ahí nació la iglesia. En tiempos, no estoy hablando de hace 100 años, estamos hablando de 40 años en los pueblitos, ¿no? Ahora, bajo ese principio, imagínate que alguien llegara a hablar de la Torá y de judíos y de esto y del otro. No llegamos ni a la esquina. Debido a eso, Hashem puso las condiciones hoy para que se pueda extender la Torá. Hoy, no hace 10 años, no a 20, no hace 30. Y por lo tanto, el Eterno juzga de acuerdo a eso. Recuerda esto, los méritos de Yeshua son aplicables de forma proactiva y retroactiva a aquellos que buscaban, que se arrepentían de lo malo y buscaban al Dios verdadero. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conocieron a Yeshua y sus méritos le fueron aplicables. Y no sabían qué efectos tendría su muerte o si él iba a morir, pero le fueron aplicables. Así como mucha gente después de Yeshua no pudo conocer a Yeshua, a lo mejor conoció a Jesús, pero no a Yeshua. El principio va a ser probablemente con lo cual va a medir el Eterno, va a ser las 7 leyes universales, el grado de arrepentimiento de la gente, y en base a eso él le va a aplicar muy probablemente los méritos de Yeshua. Por eso es que es mucho más complicado que decir, es que si tú no aceptas a Cristo no eres salvo. Es mucho más que eso. La bondad de Hashem es tan grande que nosotros no podemos limitar a eso. Ni tampoco alguien que tenga ese pensamiento tiene asegurado el mundo por venir. E inclusive nos hace ver que el Eterno en su justicia juzga las cosas de una manera tan increíble que no puede ser revelada toda esa información a nosotros por nuestra limitante y solamente Él tiene toda la información para juzgar a cada persona y a cada caso. Y Él determina quién entra al mundo por venir y quién no por los méritos de Yeshua Mashiach. ¿Sí? ¿Sí? A las velas del Shabbat el viernes se pueden agregar muchas, no nada más 2. Sí, claro. Por ejemplo, lo mínimo son 2 luces. Pues se pueden agregar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, muchas. ¿Cómo se agregan y por qué se agregan? Se agregan las luces en Shabbat, por ejemplo. Tenemos las 2 que son las principales, que son en Leshem HaShamayim y por el honor de Shabbat.
Pero digamos que fulanito está enfermo o fulanito está pasando por un problema muy grave X. Entonces encendemos una vela extra en favor de fulanito. Ahí es uno. Otros agregan una vela en ciertas ocasiones por el número de hijos que tiene. Si tiene 2 hijos, pone 2 extras. Ya son 4. Si tiene 5 hijos, como algunos valientes, ya son 7 velas. ¿Sí? Son 7 velas, no son 2, son 7. Y eso es eh, un representante de la luz de cada uno de los integrantes de la familia. Pero yo quiero poner la vela de mis hijos y aparte por el enfermo y aparte quiero encender una vela para que Hashem recuerde a mi maestro de Torah, rabino, y lo guarde todo mal. Ahí ya van 9 velas. Entonces se puede hacer eso. Pero el mínimo son 2. Son 2. ¿De acuerdo? Muy bien, otra pregunta. Bueno, si no le va a poner un altar. Ok, la pregunta. Los juguetes de edición limitada como los de Star Wars, ¿qué? Que Yoda, que si se puede tener. Ok, aquí hay que tener cuidado en lo que tenemos en casa. ¿Qué objetos directamente están prohibidos? Por ejemplo, los dragones. Los dragones no se pueden tener. Ni figuras, ni fotos, bueno, no hay fotos de dragones, pero imágenes de dragones o esculturas de dragones. Todo eso que tenga que ver con dragones no podemos tener en casa. Abodazara. Si no es dragón y solamente es como una imagen de un monito de una película o algo así, que una caricatura, se puede tener, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ese fan se vuelva fanático con Star Wars y entonces de hecho hay ciertos grupos que ya inclusive casi están creyendo que existe una especie de religión con respecto a eso, ¿verdad? Entonces eso ya se va a un nivel más malo. El azul y el blanco se puede usar para distinguir Hanukkah de la Navidad. Se puede utilizar, pero no es algo exclusivo, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver más bien la forma de los adornos y más que los colores, más que los colores. Si está permitido hacer piñatas en forma de dreidel, está permitido hacer piñatas. No solamente en Hanukkah, también en Purim. Sí. Eh, Ahí es un asunto, pero es más como para que haya un ambiente festivo. No. La de 5 picos, la de... No. A ver, hay otra pregunta. Cuando una persona come cerdo, se le pueden transferir los demonios, los sheidim, al igual que lo que leímos hoy de la parashá del tendón del animal, del el nervio ciático del animal kasher. Los animales treifa pueden ser portadores, no que son, pueden ser portadores de espíritus inmundos y demonios. ¿Sí? Ahora hay que tener cuidado, no todos y no bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, el perro es treifa, te lo vas a comer, pero no quiere decir que como el perro puede tener demonios, los vas a sacar de tu casa porque ya no quiero tener perros. No, eso no. ¿Sí? Aquí el asunto es que, por ejemplo, en las escrituras se habla de ciertos animales como portadores de demonios. Increíblemente, la escritura habla, por ejemplo, del caso de la avestruz como un animal que porta demonios.
El caso de los cerdos, en el caso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, pero específicamente es el caso de animales que son treifa. ¿Sí? Ahora, eso requiere un estudio mucho más grande, pero lo cierto es que hay, hay un efecto negativo espiritual cuando una persona come un animal treifa. Yo no te puedo decir ahora si se le pasan los demonios o no, o simplemente un espíritu inmundo que es diferente, pero de que hay una disminución en su persona en el mundo espiritual y por ende en el mundo material, lo hay. ¿Sí? Directamente la salud, para empezar, directamente. Pero sí es muy probable que haya esta transmisión, que sí haya esa transmisión. ¿Sí? Entonces, no solamente eso, también bueno, cualquier animal impuro podría ser transmisor de eso. Ahora, cuidado, una cosa es que te los comas y otra cosa es que por alguna razón los tengas como mascotas. ¿Sí? Puedes tener un perro de mascota, un conejo de mascota, un gato de mascota, y son animales treifa, pero no te los vas a comer, espero. Entonces, no se los coman. Hay una diferencia entre eso. ¿Sí? En sí, el animalito fue creado por Hashem, se acabó. Lo puedes tener como mascota. ¿Sí? Los duendes de juguete, sí, no tengan nada de eso de duendes y de duendes de juguete y de las hadas y, por ejemplo, no sé si les tocó, yo creo que sí, que en muchas casas adornaban los patios, los jardines con un sol y una luna. ¿Sí lo han visto? Bueno, eso es idolatría. La luna y el sol, eso es idolatría. Eso abodazara viene precisamente de la veneración al sol y la luna. No lo debemos de tener. Hay que, mira qué bonito de cerámica o como lo hacen, ¿no? Y de barro y lo ponen ahí y que para que adorne el jardín. Ya, yo ya no he visto muchos, pero hace años había una tendencia de que un montón tenían sol y luna. Entonces, si tienes tus gnomos ahí en tu jardín, van para afuera, ¿de acuerdo? Eso no es caché, eso no es apto. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Ya es todo? Ok, bueno, ahora sí se soltaron preguntando. Ok, vamos a ver.